Dios tiene un poder transformador. Miren lo que dice San Juan 17:17. San Juan 17:17 nos habla precisamente de la santidad. Nos habla de lo que la palabra de Dios puede hacer en tu corazón y en mi corazón. Y realmente es maravilloso el poder que tiene la palabra para transformar vidas. San Juan 17:17. En San Juan capítulo 17:17, santifícanos en tu palabra es verdad. A ver, ¿la palabra de Dios nos santifica? Santifícanos en tu palabra es ¿qué? Verdad. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Nos santifica, ¿es correcto? Bueno, Hebreos 12:14, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver a su Señor y a su Salvador? Cara a cara. Amén. La gloria sea para el Señor. Queremos ver a nuestro Dios. Es nuestro sueño dorado. Es nuestra más grande ilusión, nuestra más grande esperanza. Y en Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. A ver, ¿qué necesitamos para ver a nuestro Dios? La santidad. Entonces, si yo necesito la santidad para ver a mi Dios, yo necesito saber cómo lograr la santidad. La santidad te la da la palabra. San Juan 17:17, santifícanos en tu palabra es verdad. Así que llega el punto en que la palabra de Dios hace un trabajo en nosotros, cuando nosotros la escudriñamos, la analizamos, hace un trabajo en nosotros, santifica el corazón, y una vez con el corazón santificado, nos prepara para poder ver al Señor cara a cara, tal y como Él es. Amén. Nosotros decíamos el día de ayer lo que pasó con Moisés. Moisés le pidió a Dios: muéstrame tu gloria, y en Éxodo 33:18, muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor le dijo: he aquí, haré pasar todo mi bien delante de ti, tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré piedad de quien tenga piedad, y proclamaré mi nombre, dice el Señor. Entonces Moisés fue puesto en la hendidura de una peña, así solamente, y dice: nadie verá mi rostro y vivirá. Así que el Señor puso la mano en la hendidura de la peña, y hasta que Dios pasó, Moisés lo vio por espalda. La pregunta es: ¿será que nosotros vamos a poder ver a Dios cara a cara? Sí, Señor, lo vamos a poder ver. Nada más que nuestra condición de pecado, no podemos ver al Señor, porque Jehová es fuego consumidor. Sin embargo, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, entonces estaremos listos para ver a nuestro Dios cara a cara y vivir con Él por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Ahora, ¿Dios es un Dios cercano? ¿Es un Dios que está aquí con nosotros? Pregunto. Es un Dios maravilloso, pero les voy a explicar cómo es la cercanía de Dios para con su pueblo. Observen lo que dice Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primero de Reyes, y como es libro, por eso es primero, si fuera carta es primera. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Observen lo que dice la palabra. Empero, ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Es una pregunta. Y esa pregunta está bien interesante. ¿Es verdad que Dios mora sobre la tierra? La misma Biblia allí da la respuesta. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuando menos esta casa que yo he edificado. Estamos hablando del templo de Salomón, ese templazo que construyó Salomón. Dice: si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, pues mucho menos este templo que he edificado para tu gloria. Bueno, entonces como que la misma Biblia allí mismo me da una respuesta. ¿Es verdad que Dios mora sobre la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, pues mucho menos esta casa. Vamos a ver el versículo 28. Verso 28, vamos a continuar con el texto bíblico. Pero aún con todo, o sea, aunque no te puede contener los cielos de los cielos, mucho menos esta casa, pero aún con todo, tú atenderás la oración a tu siervo y a su plegaria.
oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Quiere decir que si los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden sostener, pues esta casa menos. Entonces no te puedes sostener, no puedes morar aquí. Pero aunque no moras, la oración que tu siervo hace, ¿qué dice? La oración que tu siervo hoy hace delante de ti, tú la oirás. Vea lo que sigue diciendo el versículo 29. Versículo 29, palabra de Dios. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. A ver, aún con todo, que tu presencia no puede estar aquí sobre la tierra porque este templo no te puede sostener, pero aún con todo, tus ojos pueden estar abiertos de día y de noche sobre esta casa en la cual adoramos. Y sigue diciendo, mi nombre estará allí y oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios cercano. Aunque no soporta la casa, no soporta la gloria de Dios, porque si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden sostener, pues mucho menos aquí. Pero aún con todo, tus ojos están de día y de noche aquí. Ahora, eso hay que explicarlo, y hay que explicarlo con la Biblia, no la voz de un predicador. Porque, ¿qué dijimos? La Biblia se interpreta sola. ¿Ok? Vayamos al versículo 30. Versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando orasen en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, desde los cielos, que oigas y perdones. A ver, ¿desde dónde nos escucha el Señor? Desde su morada en los cielos. Quiere decir que el Señor, aunque more muy lejos, de paso, para llegar de aquí a Orión necesitamos 250,000 años luz. Y un año luz es viajar. Ay, que nada más que no tengo la terminología lo tengo en kilómetros. 300,000 kilómetros por segundo. Viajar a 300,000 kilómetros por segundo durante un año, ese es un año luz. Entonces, 250,000 años viajando a 300,000 kilómetros por segundo, imposible. No llegas ni a una milésima de parte para llegar hasta el Orión, donde está la puerta del cielo, y penetrar hasta donde está el trono de Dios. Es decir, está pero lejísimos. ¿Y qué creen? Nuestro Dios desde lejos, desde su morada en los cielos, escucha nuestra plegaria, desde su morada en los cielos pone sus ojos de día y de noche sobre nosotros. Miren otra cita bíblica para reforzar el concepto. Salmo 139, 1 en adelante. Recuerden, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Dios en su palabra. Cuando tú ves una cita bíblica, es la manera como Dios te está hablando a tu corazón. Por eso es que la Biblia se llama palabra de Dios. Entonces, cuando tú leas la Biblia, vas leyendo, date cuenta que es Dios que te está hablando, porque es palabra de Dios. Observen lo que dice el Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Una pregunta, ¿el Señor te conoce de manera detallada? Sí, Señor. Hasta nos examina, miren. Nos examina y nos conoce bien. Tú eres muy importante para Dios. Tú eres importantísimo para el Señor. Tú eres el tesoro de Dios. Si te olvida papá, te olvida mamá, el Señor nunca te va a olvidar. Y ven lo que dice el versículo 2. Verso 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A ver, ¿desde lejos dónde? Desde su morada en los cielos. Quiere decir que si el Señor pone sus ojos de día y de noche, como si el Señor tuviera un telescopio aquí en sus ojos, un telescopio Hubble, con la capacidad de millones y millones más de aumento, de tal manera que te ve aquí, pero no solamente te ve aquí desde su morada, sino que hasta examina tus pensamientos, y antes de que tú digas la palabra, Él ya la conoce. Porque es el Todopoderoso. O sea, tenemos un Dios todopoderoso y es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y además nos considera sus hijos. Vaya, qué bendición. Y continúa el versículo 3, por favor. Versículo 3 del Salmo 139.
Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. ¿Saben, hermanos? El Señor conoce tu sentarte, conoce tu levantarte, te conoce, mire, conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Si yo te preguntara qué tanto cabello tienes, pero en términos contables, ¿tú sabrías cuánto cabello tienes? No sabes, pero el Señor hasta conoce hasta el número de cabello que puedes tener en tu cabeza. Conoce tus pensamientos antes de que tú los expreses. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para Dios tú y yo somos muy importantes. Es la economía celestial. Así que bendito sea el nombre de Dios, porque tú eres muy importante para el Señor. Muy bien. Hoy nos vamos a concentrar en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Solamente pusimos eso como una introducción para que veamos lo maravilloso que es Dios, que desde su morada en los cielos pone sus ojos sobre nosotros de día y de noche, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que vamos a decir antes de que lo digamos, te conoce de manera individual y por supuesto el Señor quiere salvar. Lucas capítulo 10, versículo 25, vean lo que dice la palabra del Señor. He aquí, un doctor de la ley se levantó. Cuando dice doctor de la ley, estamos hablando de alguien especialista en Biblia. Un doctor de la ley se levantó, tentándole diciendo, a ver, la manera como yo me acerco a Jesús determina que yo saque provecho del mensaje de Jesús o no lo saque. Aquí nosotros vemos que este intérprete de la ley se acercó a Jesús, pero para tentarle. ¿Para qué se acercó? Para tentarle, diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? No es sincero, se acercó solamente para tentarle. Y vean lo que el Señor Jesús le contestó con otra pregunta, versículo 27, el 26. Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tú eres el especialista. Tú eres especialista. Tú debes saber cómo. Y entonces el versículo siguiente, el 27, él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 28 dice, y díjole Jesús, bien ha respondido, haz esto y ¿qué? Vivirás. Yo te pregunto, ¿qué tienes que hacer tú para que tengas vida eterna? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la palabra, haz esto y ¿qué? Vivirás. Como queremos tener vida eterna, entonces lo único que tenemos que hacer es eso. Amar al Señor con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la gran pregunta es, ¿y qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? Es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿podemos encontrar en otro pasaje de la Biblia donde le preguntaron lo mismo a Jesús? Lo mismo que le preguntó este personaje intérprete de la ley. Sí. Vean Mateo 19, 16. Una pregunta, si a Jesús le hacen la misma pregunta, ¿debe ser la misma respuesta? Si es la misma pregunta a Jesús, entonces la respuesta tiene que ser ¿qué? Tiene que ser la misma. Y vean lo que dice allí Mateo 19, 16. Y aquí uno, llegando, se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Es la misma pregunta? Sí. Allá dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. La misma pregunta, pero otro personaje que se acercó de una manera distinta, porque aquel se acercó para tentarle, pero este se acercó con más sinceridad. Y ven lo que respondió Jesús, versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, ¿qué cosa? Entonces, ¿le dio la misma respuesta? Sí. Allá dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí le respondió, guarda los mandamientos. Significa que guardar los mandamientos, ¿qué es? Amar al Señor tu Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, allá le resumió los mandamientos, y aquí nada más le dijo, guarda los mandamientos.
Ahora algunos se preguntan, ¿y qué mandamientos? Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 13, versículo 10, palabra de Dios. Romanos capítulo 13, verso 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo. Bueno, vamos a ver desde el 9, solamente para ver un poquito de lo que venimos diciendo. Capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás. ¿Ese es un mandamiento de la ley de Dios? Sí. No matarás, ¿es un mandamiento de los 10 mandamientos? Sí. No hurtarás, lo mismo. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a qué. Entonces amar a Dios con todo el corazón son los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo como a nosotros mismos son los otros 6 mandamientos. Y ya dijimos, ¿verdad?, que la ley de Dios se estableció para que exista una sociedad perfecta. Hay perfección en la sociedad cuando se guarda perfectamente la ley de Dios. La ley no te salva, ¿verdad? El que te salva es Cristo. Pero Cristo te dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, los mandamientos no te salvan, pero Cristo te dice: pero si me amas, los vas a guardar. Así que yo guardo los mandamientos porque amo a Cristo, no porque me salven, sino los guardo porque amo a mi Señor y me ordena Él guardarlos. ¿Cierto? Es como los padres de familia: oye, hijito, ¿me puedes hacer esto? Y el hijo: sí, claro que sí, mami, claro que sí, papi. Como te amo, con mucho gusto, lo que tú ordenes, eso voy a hacer. Entonces, Dios es maravilloso. Así que guardar los mandamientos de la ley de Dios y amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, y al prójimo como a nosotros mismos, es la misma cosa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aunque no estemos de acuerdo, pues la Biblia lo dice, ¿verdad? Ok. Vayamos otra vez a 10, nos quedamos en el capítulo 10 de Lucas capítulo 10, versículo 27, ahí nos quedamos, ¿verdad? Lucas 10, 27. No, el 28, haz esto y vivirás. Vamos al 29. Vamos a continuar con el relato porque la base bíblica es esta: Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. ¿Y qué hizo este intérprete de la ley que se acercó a Jesús para tentarlo? Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién me dijo? Ni hubiera hecho esta pregunta, porque lo que viene es impresionante. Observen lo que dice el versículo 30, verso 30. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó era un judío. Un judío descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Quiero que se vayan grabando unas palabras, así memorizando las palabras, o si quieren anotarlas. Hay que memorizar la palabra ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Hablando de esta parábola. Y dice: los cuales le despojaron. Quiero que se aprendan la palabra o memoricen la palabra despojarse o despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Grábense ahora estas dos palabras juntas: medio muerto. Entonces los ladrones lo despojaron. ¿Y cómo lo dejaron? Medio muerto. Entonces, ladrones, despojaron y medio muerto. Versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, se pasó de lado. A ver, ¿quién representaba a los sacerdotes? Los sacerdotes pues representaban, por ejemplo, al pastor Baeno, al pastor Gómez, ¿verdad? Se suponía que es el ejemplo espiritual. O sea, se supone que da un buen testimonio, se supone que vive lo que predica. Y este sacerdote hablaba del amor a Dios y al amor al prójimo como a nosotros mismos. Lo proclamaba en las sinagogas. Pero cuando vio a este hombre, le metieron una golpiza que lo dejaron medio muerto. Y entonces el sacerdote pasa por el camino y lo ve. ¿Y qué pasa? Se pasó de un lado. Pregunta: ¿el sacerdote vivía lo que predicaba? No vivía lo que predicaba. Pobre sacerdote. Entonces, cuando la persona que estaba medio muerta vio al sacerdote y dijo: como yo soy judío y el sacerdote de la sinagoga también es uno del pueblo de Dios, y además es el ejemplo espiritual y proclama que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, lo más seguro que me va a atender.
me va a ayudar, me va a curar, me va a llevar al hospital, me va a llevar al mesón. ¿Y qué creen? No lo hizo. ¿Saben? Este hombre que recibió una golpiza por los ladrones, recibió una segunda golpiza. El sacerdote se la dio, pero fue una golpiza moral. ¿Sí me estoy explicando? Porque él tenía al sacerdote como lo máximo, pues enseñaba que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, siguiente texto, por favor. Y así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, se pasó de un lado. Todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Así que de la tribu de Leví salían los sacerdotes. Y entonces dijo el que estaba ahí medio muerto, vio al levita y dice, bueno, si el sacerdote pasó, pues el levita también es de donde salen los sacerdotes, también son un ejemplo. Lo más seguro es que me atienda. Segunda golpiza moral. Así que recibió la golpiza física por los ladrones y recibió 2 golpizas morales. Desilusionado, decepcionado por aquellos que proclamaban a las sinagogas, ¿qué cosa? El amar al prójimo como a nosotros mismos. La pedradota era para el intérprete de la ley, ¿verdad? Porque le dijo, amarás, él mismo dio la respuesta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Amar al prójimo como a ti mismo significa que tú te pones en el lugar de él como si a ti te hubieran dado la golpiza y entonces tú tienes misericordia y le ayudas. ¿Sí me explico? Y corres la segunda milla. Bueno, así que ahí quedó, versículo 33. Mas un samaritano que transitaba vino cerca de él y viéndole fue movido a qué. Pero el judío que estaba golpeado allí vio al samaritano y dice, no, este me va a rematar. Porque entre judíos y samaritanos no se podían ver. ¿Me explico? Sin embargo, de quien menos esperaba fue el que le dio toda la ayuda correspondiente. Este samaritano representa algo, de acuerdo con la parábola. Así que quiero que por favor por allí vayan agarrando la idea, porque esto es bien interesante. Este hombre fue movido a misericordia. El samaritano se suponía que no era ni un sacerdote, ni pertenecía a la tribu de Leví, ni siquiera era un experto en Biblia, pero sin embargo tenía el principio, tenía conciencia, tenía todo. Entonces fue movido a misericordia y le ayudó. Versículo 34, por favor. Y llegándole, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Quiero que por favor se graben 2 palabras, aceite y vino. Vamos explicando, pero ahorita vamos a repasar las palabritas que estoy pidiendo que por favor las tengamos presentes por las lecciones de vida que vamos a sacar. Y entonces dice, poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. También quiero que la palabra mesón la tengamos muy presente. Así que, ¿qué hizo este samaritano? Curó sus heridas, lo vendó, le puso aceite y vino, y aparte lo llevó al mesón, y aparte de llevarlo al mesón, cuidó de él. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Era la lección que tenía que recibir el intérprete de la ley, el experto en Biblia. Hermanos, salvación no es teoría. Salvación es una experiencia personal con Jesús. Si yo conozco las profecías, conozco el santuario, conozco orígenes de la Biblia, conozco hermenéutica bíblica, conozco la Biblia, me memorizo 3,000 citas bíblicas, 4,000, 10,000 citas bíblicas. Yo conocí un joven que se memorizó los 66 capítulos del libro de Isaías y se lo sabe de memoria, y no se lo sabe así nada más mecánicamente. Si tú le dices, a ver qué dice Isaías 3:24, lo dice. ¿Qué dice Isaías 9:10? Lo dice. Es decir, se lo aprendió bien. Si tú memorizas y aprendes toda la Biblia, pero al último no manifiestas amor a los demás como a ti mismo, ¿qué crees? Estamos bien lejos de la salvación y de la vida eterna. ¿La vida eterna consiste en qué? En amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la vida eterna consiste en que no tenemos permiso entre nosotros de enojarnos unos con otros. Al contrario, nos amamos entrañablemente los unos a los otros. Esa es salvación. Eso es vida eterna. Y es lo que la Escritura presenta.
Bueno, entonces, por favor, grabémonos aceite y vino, grabémonos también mesón, por favor. Versículo 35. Y otro día al partir, grábense también la palabra partir de irse, ¿sí? No de cortar un pastel, sino de irse. Grabémonos la palabra partir. Sacó 2 denarios, grabémonos las 2 palabras, 2 denarios. Y diólos al huésped y le dijo, cuídamele de él y todo lo que más gastes, yo cuando vuelva te lo pagaré. Grábense la palabra volver. Quiere decir que el samaritano vuelve. Ahora sí, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? ¿Quién cree? Así le dijo Jesús, le preguntó al intérprete de la ley, al experto en Biblia, al que había citado de Deuteronomio 6:5, al ejemplo espiritual. A ver, ¿quién te pareció? Versículo 37. Él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces, que así le dijo, ve y es lo mismo. Eso es amar al prójimo, eso es guardar la ley y eso es la vida eterna. Ahora, fíjense, este hombre ni siquiera reflexionó, porque en el pueblo judío mencionar la palabra samaritano, no hombre, era como contaminarse. Ni siquiera la palabra samaritano podía pronunciar de sus labios. En vez de decir el samaritano, dijo, no, el que usó de misericordia. O sea, no aprendió la lección, como que no reflexionó, como que no le causó un impacto, a pesar de que Jesús le estaba dando la lección. Muy bien. Ahora sí, vayamos a repasar las palabras y veamos las aplicaciones correspondientes. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó se consideraba como la ciudad de las palmeras. Se fabricaba el aceite de olivo. Así que venían mucho a hacer sus transacciones comerciales. Fluían muchos recursos ahí en Jericó. Venían, compraban, vendían. El asunto es que fluían los recursos. O sea, la ciudad de las palmeras. Entonces este hombre traía recursos. Venía con recursos de ella, porque venía a hacer sus transacciones comerciales a Jericó. Y precisamente como era un lugar muy peligroso transitar por ahí. Así que si era peligroso de día, pues con mayor razón de noche. Entonces vienen con recursos. Y al venir con recursos, ¿cuál es la primera palabra? Ladrones. Los ladrones vinieron y lo despojaron. Le quitaron todo lo que tenía. La pregunta es, ¿a quién representan estos ladrones? ¿Quién es el ladrón de ladrones? El ladrón de ladrones es Satanás. ¿Saben? Esto representa a Adán. Adán antes de pecar, fíjese bien. Adán antes de pecar tenía recursos. ¿Acaso no dice, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar, las aves de los cielos, las bestias del campo? Y Salmo capítulo 8, versículos 5 al 8, dice que toda la creación la puso al hombre debajo de sus pies. Así que Adán tenía muchos recursos. Sin embargo, el ladrón de ladrones vino y le arrebató a Adán lo que Dios le había entregado a Adán. Y nosotros vimos ayer, inclusive Génesis capítulo 2, versículo 25, dice que lo despojaron de Adán. ¿De qué despojaron a Adán? Lo despojaron de su gobierno, lo despojaron de su liderazgo, lo despojaron de su reinado, lo despojaron de lo que Dios le había entregado a Adán. En Génesis capítulo 2, versículo 25, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué es que estaban desnudos y no se avergonzaban? Porque estaban cubiertos con un manto de luz. Lo vimos ayer. El Salmo 104 dice que el Señor se viste como de vestiduras de luz. Y eso lo dice el Salmo 104, versículos del 1 al 3. Entonces, la santa pareja estaba vestida de luz. Pero Satanás los hizo caer.
les arrebató liderazgo, y no solamente le arrebató todo el dominio de la tierra, sino que hasta lo despojó hasta de sus vestiduras. ¿Qué hizo el ladrón de ladrones? Despojó a Adán y a Eva, y despojó a la humanidad hasta de sus vestiduras. Por eso dice que ambos estaban ¿qué? Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban en los 25. Pero ya en el capítulo 3 que pecaron, ahora sí se avergonzaban. Ni siquiera con las hojas de higuera tapándose podían cubrir su desnudez. Y el versículo 21 del capítulo 3, el sastre divino, nuestro Dios, les preparó vestimenta de piel, y era piel de cordero. Fue el primer animalito que murió en el planeta, que representaba al Cordero de Dios que iba a venir a salvar a los hombres. ¡Wow! La única manera como yo puedo cubrir la vergüenza de mi desnudez, de la terrible desnudez del pecado, es vestirse de Cristo, tu Salvador y Redentor. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo quedó Adán después del pecado? ¿Cómo quedó? Medio muerto. Quedó medio muerto. El ladrón de ladrones le robó el dominio, le robó el gobierno, lo despojó de su vestimenta. Y no solamente eso, lo dejó medio muerto. Vean lo que dice Romanos 5:12, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado que entró en el mundo, vino 5:12. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así que como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado ¿qué? La muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Cómo quedó Adán? Medio muerto. En otras palabras, el pecado le puso una golpiza al hombre que lo dejó medio muerto. ¿Cómo lo dejó? Lo dejó medio muerto. Qué terrible. Ahora una pregunta. Si el hombre quedó medio muerto, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el hombre? Necesita ayuda desesperada. Necesita ayuda porque si no se va a morir allí. ¿Y qué creen? Con el ministerio de los hombres, el hombre se salvó. Con el ministerio de los sacerdotes y de los levitas espirituales, ¿se salvaría el hombre? No. Necesitaba que alguien, desesperadamente necesitaba que alguien le ayudara. Bueno, en el relato bíblico dice que llegó un samaritano. Ya no vamos a hablar del sacerdote ni del levita. Pobrecitos, mejor ni los mencionamos. ¿Llegó el qué? Llegó el buen samaritano. Ese buen samaritano representa a Cristo. Porque el samaritano venía de tierras lejanas. ¿De dónde venía Jesús? Venía de un lugar muy lejano, desde su trono. Vean lo que dice Lucas 1:78. ¿Desde dónde venía el Señor Jesús? ¿Y para qué venía? Lucas capítulo 1, versículo 78, palabra de Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Fíjense, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto el oriente. Otras versiones dicen desde lo alto la aurora. ¿Desde lo alto qué? La aurora. ¿Para qué nos visitó? A ver, ¿de dónde vino Jesús? Vino del oriente. De la puerta, hay una puerta en el cielo, está en el oriente. Y por ahí se vino Jesús. Claro, es un misterio ese asunto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y si es un misterio, ni lo tocamos. Porque si no podemos cerrar, ¿verdad? A menos que la palabra me lo revelara. Porque no podemos interpretar la Biblia nosotros. La Biblia se interpreta ¿qué? Sola. Versículo 79, ¿para qué vino Jesús? Nos visitó desde el oriente la aurora. Es decir, nos visitó desde más de 25,000 años luz. Desde el oriente, de allá, desde el trono. ¿Para qué nos visitó? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Así que el Señor Jesús interviene en el planeta Tierra
para que nosotros podamos tener esa luz, porque vivimos en tinieblas, porque vivimos en sombra de muerte. Vino para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Jesús vino a esta tierra para que tú y yo seamos felices. Y nos visitó desde el oriente la aurora. Nos visitó desde su morada que está en los cielos, más de 25,000 años luz, para venir a salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso vino de lejanas tierras, el buen samaritano. ¿Y qué vino a hacer Jesús con el hombre que estaba medio muerto, que había recibido una golpiza? ¿A qué vino? A curarnos. Pregunta, ¿con qué nos curó? Siguientes dos palabras, están juntas. Aceite y vino. Aceite y vino. ¿Qué representa el aceite? El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Así que una manera maravillosa como nosotros sanamos de nuestras terribles heridas que nos dejaron medio muertos por el malvado pecado que hay en nosotros, es el Espíritu Santo actuando directamente en tu vida para curarte desde adentro del malvado cáncer del pecado. Así que el Señor Jesús por eso se fue y dejó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para curarnos con el aceite de su Santo Espíritu. Pero no solamente eso, sino también ¿con qué? Con el vino. ¿Qué representa el vino? La sangre ¿qué? La sangre de Cristo, con el vino de su sangre preciosa, para perdón de pecados, para limpiarnos por completo y aparecer delante de nuestro Dios como personas justificadas para su gloria y su honra. Eso de curarte con vino y con aceite, solamente el buen samaritano divino lo podía hacer. Solamente él. ¿Acaso no cuando estás así triste, agüitado, melancólico, porque se te cierran las puertas, ya no hayas qué hacer? Hay un Dios maravilloso que te puede curar, y te puede curar desde el fondo, te puede curar desde tus entrañas. Y ese es nuestro Dios, el buen samaritano divino. A ver, una pregunta. Cuando Dios hace un trabajo, ¿lo hace a medias o lo hace completo? Completo. ¿Saben qué hace nuestro Dios? No solamente nos curó con aceite y con vino, sino ¿qué más hizo? ¿Cuál es la siguiente palabra? Mesón. ¿Saben qué representa el mesón? La iglesia. Te curó, el diablo te puso una golpiza allá en el mundo. Una golpiza medio muerto. Entonces Cristo Jesús, con su sangre preciosa y con su Santo Espíritu que te convence de pecado, justicia y juicio, te trae el mesón. Aquí está. Este es el mesón. Aquí donde tú estás. ¿Te trajo para qué? Para que te recuperes. Para que logres la santidad y puedas ver a tu Señor cara a cara. La medicina, la palabra. ¿Saben? Todos los que estamos aquí somos personas enfermas. Necesitamos recuperarnos. ¿Saben cuál es la evidencia de que estás enfermo y de que yo estoy enfermo? Me voy envejeciendo, van apareciendo canas, las fuerzas van disminuyendo. Yo no soy el mismo de hace 30 años. Las fuerzas disminuyen. Es decir, cada día que pasa me voy muriendo. Yo hoy soy más viejito que ayer. Ayer me conocieron ustedes más joven. Aunque se oye más bonito decir, al contrario, ¿no? En vez de decir hoy soy más viejo que ayer, mejor digo hoy soy más joven que mañana. Vamos envejeciendo. Dice Eclesiastés 9:5 y 6, el que vive sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. Su memoria ha sido puesta en olvido. Al sepulcro donde vas no hay odio, no hay ciencia, no hay nada. Pero ¿qué crees? Vida no significa nacer, crecer, reproducirse y morir. No. ¿Sabes qué significa vida? Vida significa Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida.
y te llegara a sorprender la muerte, no te preocupes. Cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, vas a resucitar y vas a resucitar para ver a tu Señor cara a cara. Y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y viene por nosotros como Rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para trasladarnos y llevarnos un periodo de 1000 años en el cielo. ¿Cómo me gustaría hablar de las bodas del Cordero? No está en el programa, pero ese asunto de las bodas es una preciosidad. ¿A cuántos de ustedes les gustan las bodas? A lo mejor voy a hacer una referencia a las bodas en alguno de estos días. Yo creo que el jueves, pues no falles el jueves. No falles el jueves, de lo que te vas a perder cuando hablemos de las bodas del Cordero. ¿Sí? Todo el proceso de una boda, ¿qué crees? Es lo que tú vives desde que naces hasta que conoces a Cristo. Y hasta que te encuentras con Él. Vamos a dar una oportunidad, un espacio para hablar precisamente de eso. Jueves, no te lo puedes perder. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo el relato bíblico? El samaritano, ¿a dónde lo llevó? Al mesón. El mesón es la iglesia. Te voy a recomendar algo. ¿Te puedes dar de alta? ¿Se dio de alta antes o hasta que llegó de regreso el buen samaritano? Hasta que regresó. En otras palabras, si ya estás aquí en la iglesia, ya quédate aquí. Por favor, ya no te muevas de aquí. Es el mesón, aquí te tienes que recuperar. Mira, si te sales del mesón, te dan otra golpiza y ahí sí ya te mueres. Quédate aquí, ¿para qué te arriesgas? ¿Sí me estoy explicando? No te arriesgues. Este es el mesón, aquí estás seguro. Aquí está la medicina. Miren, palabra de Dios transforma corazones, transforma vidas y te prepara para la eternidad. Hay algunos que se dan el lujo de darse de alta por sí solos. Se escapan del hospital divino, su iglesia. Se escapan por allá, andan en el mundo, les meten otra golpiza y ahora sí, se mueren. Y se mueren para siempre. Así que darte de alta de aquí no puedes. El que te tiene que dar de alta es el buen samaritano divino. ¿Cuándo te da de alta? Hasta su segunda venida. Por eso dice, el que persevera casi hasta el fin, este será salvo. ¿Eso dice la Escritura? No. Casi hasta el... Mire, casi salvo significa totalmente perdido. Casi en casa significa nunca haber llegado a casa. Tienes que perseverar hasta el fin. Tienes que quedarte en el mesón para que te termines de recuperar. Para que logres la santidad y puedas ver a tu Señor y vivir con Él por los siglos de los siglos. No te des el lujo de salirte del mesón. Este es el mesón, aquí estás. No es producto de casualidad que tú estés aquí. El Espíritu de Dios te trae. Entrégale el corazón al Señor. No te salgas de aquí, quédate aquí para siempre. Te lo suplico. ¿Quieres vida eterna? Quédate. No te vayas. Te arriesgas mucho salirte de aquí y irte. Algunos con 40 años en la iglesia y luego se van. Esos 40 años no le van a servir de nada. Hay que perseverar hasta el fin. Si quiero ser salvo y si quiero encontrarme con aquel que es la salvación y la vida eterna. Bueno, después de allí, que lo llevó al mesón, ¿cuál es la otra palabra? ¿Dos qué? 2 denarios. Recursos, ¿para qué? Los recursos representan la medicina que se usa para que sanes el alma. Los dos denarios representan la palabra. Es a través de la palabra como tu corazón se santifica. Es a través de la palabra como se transforma tu corazón. La palabra de Dios está simbolizada por una espada de 2 filos. Dice que parte hasta los tuétanos. ¿Cómo dice el pastor? Parte hasta los tuétanos. En otras palabras, la palabra de Dios hace una cirugía. Como es una espada de 2 filos, hace cirugía y corta el cáncer del pecado que hay en tu vida.
Y entonces así como ¿y verdad que las cirugías duelen? Las cirugías duelen. Miren, a mí me encantaba el espinazo de puerco en mole verde. Me encantaba. Pero leí Isaías 66:17. El que come carne de puerco y ratón, lo puedes poner. Isaías 66:17. Dice, el que come carne de puerco y ratón será destruido de mi pueblo. Así que cuando me bauticé, ¿qué creen que pasó? Mi madre seguía preparando el espinazo de puerco en mole verde, y nada más mi padre y yo en la iglesia. Y entonces y a mis hermanas les servía su espinazo de puerco en mole verde, y se chupaban hasta los huesitos, y a mí hasta me dolía la quijada y se me hacía agua la boca. Pero por gracia de Dios, Isaías 66:17. Pero por gracia de Dios, aquí está. Ahora pregúntame la carne de puerco, hasta me causa náusea. Porque es la obra de Dios en nosotros. Es lo que hace la palabra en nosotros. No porque salvación signifique comer o dejar de comer. Simple y sencillamente el Señor da la indicación. Los que se santifican y los que se purifican los muertos, unos tras otros. Los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Y talados es un corte de árbol. En otras versiones dice serán destruidos. Y tú y yo no queremos ser destruidos. Queremos obedecer lo que mi Dios merece. Y al último, aunque nos duela, me dolió mucho dejar de comer espinazo de puerco en mole verde. Pero después de eso, ¿qué creen? Me causa la náusea. El Señor se encarga de hacer la obra, ¿dónde? La obra de nosotros. Entonces, la palabra de Dios llega a constituirse en la medicina del corazón, a fin de que te prepares para la salvación y la vida eterna, a fin de que tú tengas un futuro glorioso. Necesitas prepararte. ¿Dónde te preparas? En el mesón. Futuro glorioso para un pueblo preparado. El pueblo se prepara en el mesón, porque ahí sana. La medicina de la palabra se encarga de hacer todo el trabajo. Transforma el corazón y la vida. Y te prepara para el encuentro con tu Señor, de tal manera que esto corruptible se viste ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad. Y ahora sí, la eternidad al lado de Jesús. Bueno, y después de los 2 denarios, ¿qué pasó? ¿Cuál es la otra palabra? Partir. De irse. Entonces se fue el buen samaritano. ¿A dónde se fue? San Juan 14, del 1 al 3. El buen samaritano se fue. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué fue Jesús? ¿A qué fue el buen samaritano a los cielos? A preparar lugar para ti, a preparar lugar para mí. Pero mientras Él prepara lugar para ti allá, tú aquí en la tierra te tienes que preparar para ese lugar, quedándote en el mesón. Les suplico, quédense en el mesón. El mesón es la iglesia. Aquí sales. No te des de alta, te arriesgas a que te den otra golpiza, y es otra golpiza, ahí sí ya te mueres. Ahí ya no te dejan medio muerto, te dejan bien muerto y rematado. ¿Sí me estoy explicando? Hay muchos que se desaniman de la iglesia porque el pastor, por descuido, lo saludó al pastor, y el pastor por descuido no la saludó. ¿Qué traía el pastor conmigo? ¿O que traía el anciano conmigo? ¿O por qué me miró con ojos de pistola fulano de tal? No te preocupes de eso, eso es superfluo. Mientras Jesús te dé la bienvenida, ¿qué me importa si el hermano no me quiere ver? Yo sí lo voy a ver con amor, porque hay que amar al prójimo como nosotros mismos. Es tu salvación, es tu vida eterna. Que por allá no me ven bien, hasta me odian porque me uní a esa iglesia. No te preocupes por eso. Lo más importante es Jesús, no lo que opinen las personas. ¿Sí nos estamos explicando? Así que Jesús se fue. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en la casa de mi Padre muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me puedes preparar un lugar, vendré otra vez. ¿Cuál es la siguiente palabra? Volver. Cuando vuelva, te lo pago.
hasta que vuelve se da de alta. ¿Quién? Al hombre golpeado. Tú vas a ser dado de alta de este hospital hasta que Jesús venga. Mira, mientras estemos vivos y sabemos que vamos envejeciendo, nos vamos a morir. Quiere decir que estamos enfermos. Luego de repente que la alta presión, que la baja presión, que la diabetes y que esto y que lo otro, y a cierta edad puros achaques y un montón de cosas, que me duelen las rodillas, que ya no puedo subir esos escalones, un montón de achaques. Ya conforme vamos envejeciendo, sabemos que estamos enfermos, hasta que se nos dé de alta. Lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad. Pero la dada de alta la da el Señor cuando venga en gloria. Si tú sabes que te vas a morir, ¿estás enfermo? Yo sé que me voy a morir, estoy enfermo, me estoy envejeciendo, me estoy muriendo cada día. Pero qué bonito es que hoy soy más joven que mañana. Entonces, queridos, quédense en el mesón. Aquí están en el mesón, aquí están seguros, aquí saben. Jesús prometió volver y viene para darnos de alta, y ya no va a estar en una iglesia aquí local, sino que nos va a trasladar al cielo por un periodo de 1000 años. Ojalá pudiéramos hablar del milenio, pero no está en la temática. Y nos lleva a los cielos, ¿y qué creen? Vamos a disfrutar de la cena de las bodas. La boda es aquí, luego la cena es ahí. Que el jueves no vamos a hablar, ya dijimos, ¿verdad que van a venir? Bueno, con la ayuda de Dios, que Dios les dé salud, que Dios les dé de sus bendiciones, de voluntad, de disciplinar ahí la agenda, y se nos vienen aquí para adorar a nuestro Dios juntos. ¿Saben qué? Yo me estoy gozando, y ustedes están gozando conmigo y yo con ustedes, de que estemos aquí aprendiendo palabra de Dios. Así que el buen samaritano divino viene por nosotros y viene para recompensarnos. Dice, según sea nuestra obra, sin que la salvación sea por obras, es por gracia. Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. Pero luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, al contrario, la confirmamos. Queridos, deseen de todo corazón quedarse en el mesón para siempre, hasta que Jesús venga. Si ese es tu deseo, ponte de pie. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Que no sea un impulso, sino que sea una decisión definitiva de que me quiero quedar donde, en el mesón para siempre, porque me quiero encontrar con mi Señor y con mi Salvador. Gloria.